Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer a Pet Food Latinoamérica por la difusión y a la empresa Consulpet por invitarnos a participar de este webinar. Bien, la charla que a mí me toca es cómo modificar los objetivos nutricionales teniendo en cuenta el aparato digestivo para maximizar o optimizar el bienestar de nuestras mascotas. El trayecto que vamos a hacer con la presentación de hoy es básicamente vamos a hablar de cómo hacemos para llevar a cabo una formulación de dietas para mascotas como se hace hoy día, teniendo en cuenta la necesidad de los animales y el aporte de las materias primas. Vamos a hacer todo el trayecto de los nutrientes y la energía desde los ingredientes hasta las células de los animales y vamos a focalizarnos en el aparato digestivo y su funcionalidad óptima, básicamente en sus tres componentes, en el componente dietario, de microbiota y en el componente animal, para finalizar con las conclusiones. Entonces, hablando de la formulación de las dietas para mascotas, este es un esquema básico en donde nosotros tenemos tres engranajes de las necesidades de los animales, los aportes de las materias primas y la ingesta del animal, todo en su macroambiente del medio en donde está el animal, teniendo en cuenta dos factores principales: el factor familia o propietarios de la mascota y segundo, el costo de la fórmula que vamos a trabajar. Entonces, en este detalle de requerimientos, aportes y consumo como engranajes, nosotros vamos a arrancar por la necesidad de los animales en su medio ambiente. Y para esto vamos a tomar diferentes características del animal que hacen que esos requerimientos varíen, como ser, por ejemplo, el sexo y la edad, en donde, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una misma raza de perros, el mismo peso vivo, pero un macho y una hembra, y sus necesidades son diferentes porque su componente hormonal es diferente y el metabolismo de este animal macho es diferente de esta hembra. O, por ejemplo, esta misma raza, a medida que va creciendo, va modificando sus necesidades porque este animal primero consume menos, pero también la dieta de este animal tiene que tener un perfil nutricional diferente en la medida que crece. Entonces, para esto se hacen las curvas de crecimiento de los animales y se hace para cada biotipo de animal. No es lo mismo una raza gigante que un perro mini, que un perro estándar, ¿sí? Chico, mediano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es diferente, con lo cual la edad a la cual madura, por ejemplo, un perro gigante, estamos hablando de 24 meses, contra 8 meses al cual llega a la pubertad un perro mini, ¿sí? Pero también acá vemos una línea verde que es el momento de donde los animales adultos se transforman en gerontes. Y podemos ver que, por ejemplo, un animal gigante o un perro grande se transforma en un geronte a partir de los 7 años, pero un perro mini recién a partir de los 10, 9, 10 años de vida, ¿sí? Entonces, este perro geronte también requiere una dieta especial y va a depender no solo de la edad del animal, sino del biotipo al cual nos estemos refiriendo. También hay dietas que están formuladas para diferentes estados fisiológicos y patológicos. Entonces, como estado fisiológico, tomé como ejemplo un mismo perro, una perra, ¿sí? En donde tenemos un requerimiento de gestación y un requerimiento de lactación. El requerimiento de mantenimiento de la perra es la misma, pero cambia el requerimiento de producir leche con respecto a la de producir fetos, o en diferentes estados patológicos, como por ejemplo perros con obesidad, con dermatitis atópica o con constipación o diarrea. O sea, esto requiere de dietas específicas. Y también la actividad del animal no modifica el requerimiento nutricional. Entonces, perros atletas, dos tipos de perros atletas, donde vamos a tener un metabolismo energético derivado en gran medida de los lípidos, porque estamos hablando de perros de carreras prolongadas,
contra metabolismos anaeróbicos en donde el consumo básico de energía se hace a partir de glucosa, ¿sí? Pero también podemos tener el mismo perro, como en el caso anterior, en donde tenemos el mismo perro con actividad física o un perro gregario, ¿sí? Entonces tenemos dietas para perros outdoor e indoor, ¿sí? O sea, para el mismo tipo de perro, pero para dos situaciones de ambiente diferentes. Esto hace con la interrelación de las mascotas con el propietario, hace que los requerimientos nosotros los dividamos en dos grandes grupos. Uno, las necesidades de las mascotas y dos, las necesidades del propietario. Así las necesidades específicas de nuestras mascotas, estamos hablando de que lo ingiera, el alimento les tiene que gustar, no puede generar disturbios digestivos y metabólicos y lo tiene que nutrir, le tiene que aportar todos y cada uno de los nutrientes que necesita para el estado fisiológico en su medio ambiente. En cambio, para el propietario, desde el punto de vista de la visión del propietario, lo tiene que mantener sano, dependiendo del propietario, hay que ver que es que lo mantenga sano, le tiene que gustar el alimento, o sea, no solo lo tiene que comer, sino que tiene que preferirlo ante otras cosas. No lo tiene que indigerir, ¿sí? O sea, no tiene que generar un sobreconsumo del alimento, ¿sí? El perro ideal es el que defeca poco y el alimento es ideal es el que no genera materia fecal, ¿sí? Que sea fácil de recoger del piso y que no tenga olor. Y también como un requerimiento de los propietarios es que los animales no exuden olor los perros. Entonces la generación del olor que da una sensación de disconfort del propietario es a partir de la materia fecal y del animal, ¿sí? Y por último, el alimento que tenemos que formular tiene que ser lo más barato posible y tiene que tener alguna cuestión onírica entre la relación de la mascota y el propietario, porque siempre, ¿sí?, el propietario quiere que tenga una excelente relación con el alimento porque muchas veces se termina utilizando como premio o como para intensificar la relación mascota-propietario. Nosotros los nutricionistas básicamente lo que hacemos es todas esas características fisiológicas, las transformamos en números. Este es el trabajo del año 1985 del Comité Americano de Requerimientos, que los pasa a números. Después la Asociación Americana, ¿sí?, que se llama AAFCO, ¿sí?, actualizó esos requerimientos para el año 94, ¿sí? Y por último, FEDIAF, que es el Comité Europeo, armó las guías nutricionales que las actualizaron para agosto del 2018. Entonces yo tomé estas como ejemplo para mostrarle algunos valores, ¿sí? No es para entrar en el detalle de los valores, pero sí para que vean cómo se hace para transformar esas características fisiológicas en valores, ¿sí? Acá tenemos la tabla de nutrientes en lo que son componentes nitrogenados, donde están las proteínas y están todos y cada uno de los aminoácidos, con sus unidades en gramos por cada 100 gramos de materia seca del alimento. Y lo que vemos es que las tablas europeas separan para los perros adultos teniendo en cuenta un requerimiento energético bajo, un requerimiento más alto, que esto tiene que ver con un animal indoor, o sea, un perro que no tiene actividad física o su actividad física es nula, o un perro que tiene una actividad muy limitada, ¿sí? Esto sería un departamento versus una casa, y como ven, la concentración de nutrientes cambia dependiendo de esa actividad física que sea mínima. Y en perros para crecimiento nos separa en las tablas para cuando es un crecimiento temprano, o sea, cuando tiene menos de 14 semanas de edad y junta el requerimiento de reproducción acá, a cuando tiene una tasa de crecimiento tardío a partir de las 14 semanas, ¿sí? También para grasas, con todos los ácidos grasos, ¿sí?, donde están los requerimientos de cada uno de los ácidos grasos, y el requerimiento de los minerales, en este caso los macrominerales y en este caso los microminerales, para cada una de las categorías. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es transformando esos datos fisiológicos de los animales en un requerimiento de un nutriente específico, transformándolo en un número. Incluimos el tema de las vitaminas,
¿sí? Que están todas tabuladas, entonces lo único que ustedes tienen que hacer es ir a la bibliografía y si quieren tomar esto como base de requerimientos, tienen que colocar dentro de su programa de formulación, en las tablas de requerimientos, tendrían que colocar estos valores para hacer una dieta, en este caso, para un perro adulto que sea indoor, debería tener estos niveles vitamínicos por cada 100 gramos de materia seca. ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos acá, los requerimientos, o sea, están de acuerdo al consumo porque están expresados como porcentaje. Y en este esquema nosotros vamos a cubrir esos requerimientos con los aportes de materias primas. Y básicamente los aportes de materias primas tienen un componente nutricional, o sea, un tema de conocimiento, un tema técnico, pero también un tema económico, porque el costo de materias primas es el principal costo de los alimentos balanceados. Entonces, en general, nosotros cubrimos los requerimientos de los animales buscando de los diferentes ingredientes cuál es el nutriente que me sale más barato. Entonces, si nosotros tomamos diferentes ingredientes para elaborar esos alimentos para nuestras mascotas, en una dieta base, por ejemplo, acá en esta imagen, de carne y arroz, en una dieta casera, ¿sí? Nosotros vamos a tomar uno de los componentes, carne, y nosotros podemos decir, bueno, o sea, puede ser carne bovina, puede ser menudo de aves, puede ser intestinos de aves, pueden ser subproductos, como ser, por ejemplo, una harina de carne, una harina de vísceras. Vamos a tomar granos, como ser en este caso arroz, donde nosotros tenemos diferentes tipos de arroz, arrocín, arroz integral, arroz partido. El gran componente que tenemos en Latinoamérica, que es el maíz, y conjuntamente con el maíz, el subproducto trigo, ¿sí? Afrechillo o salvado, para algunas dietas en particular, y el componente soja, ¿sí? Estos son básicamente nuestros ingredientes mayoritarios. Después tenemos diferentes subproductos y coproductos de la industria, ¿sí? Como ser de la industria, puede ser de la carne, de oleaginosas, de la industria del almidón, y subproductos de vegetales y diferentes aditivos que vamos a mezclar con vitaminas, minerales para terminar de cerrar y cubrir todos los requerimientos nutricionales de nuestras mascotas. Entonces, tomando como ejemplo productos y coproductos proteicos de origen animal, habíamos hablado de cuáles eran los productos de origen animal y estos tienen una composición química. Entonces, pero fíjense, por ejemplo, la humedad de todos estos productos puede variar entre un 60 y un 80%. La proteína que contienen estos subproductos entre un 15 y un 22%. Y la grasa podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, un lomo o una falda, ¿sí? Vamos a estar hablando de lípidos entre un 3% y un 20%. Una falda es mucho más grasa que un lomo, al igual que los minerales que lo componen. Esta es la composición química mínima que tenemos que tener en cuenta, pero una composición completa tiene en cuenta todos y cada uno de los aminoácidos que van a derivar de la proteína, los diferentes ácidos grasos que van a provenir de los lípidos y todos los minerales que tengan, tanto sean los macro como los microminerales, que van a provenir de las cenizas. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la igualación de la necesidad de los animales con los aportes de las materias primas, vamos a juntar estos requerimientos con aportes de materias primas y los requerimientos básicamente son para las diferentes funciones fisiológicas y metabólicas de los animales. Y las materias primas hay dos maneras de tomarlo. Uno, a partir de ingredientes que nos sirve como claims para un dossier. Por ejemplo, mi alimento tiene pulpa de achicoria o pulpa de remolacha o tiene algún salvado en particular o algún gluten. O si lo tomamos nutricionalmente en nuestro dossier, nosotros eso lo vamos a transformar en números de nutrientes, que es porcentaje de materia seca, proteína, lípido, fibra, pero también tenemos algunos requerimientos especiales, por ejemplo, para el metabolismo renal de los perros y los gatos, como ser, por ejemplo, el equilibrio anión-catión. Con esto nosotros podemos hacer el cálculo de cuál es el pH que va a tener la orina, por ejemplo, de un gato. Lo que es el metabolismo lipídico, todo lo que tiene que ver con el pelo del animal y todo su estado inmunitario.
y básicamente con el perfil gastrointestinal que tiene que ver con los hidratos de carbono y los diferentes tipos de hidratos de carbono que tenemos en el alimento y que tienen diferente funcionalidad dentro del aparato digestivo. La energía, si esa energía proviene de la proteína, de las grasas, ¿sí? O de los hidratos de carbono, o dónde estamos midiendo esa energía. Y por último, los componentes nitrogenados, que podemos arrancar sencillamente con proteína cruda o desglosarlo como vamos a hacer a continuación. Para esto, para hacer el trayecto de los nutrientes, desde los ingredientes hasta las células de los animales, y si tenemos que tener en cuenta la función del tracto gastrointestinal, habíamos dicho que nos íbamos a basar en dos grupos de nutrientes o componentes químicos principales: los hidratos de carbono y los componentes nitrogenados. Entonces, en este esquema de cubrir la necesidad con los aportes, tenemos en cuenta el aparato digestivo, y con este aparato digestivo nosotros vamos a construirlo para hacer ese traspaso desde los alimentos hasta las células, ¿sí? Entonces, todos los nutrientes, todas las moléculas que tenemos acá, nosotros tenemos que hacer que lleguen acá adentro de las células de nuestros animales para mantenerlos sanos, para que no adelgace, para que no engorde y que no cambie su metabolismo. Pero este trayecto, esta flecha, como que acá esta es una flecha corta, realmente es una flecha larga, donde nosotros en ese traspaso de esas moléculas y energía tenemos como primer paso la formulación de la dieta, que es la mezcla de ingredientes que vamos a hacer para tratar de cubrir las necesidades de estos animales, pero sobre el computador. Y para esto tenemos en cuenta cuál es el perfil de nutrientes de cada uno de nuestros ingredientes. Pero a estos alimentos nosotros los cocinamos, ¿sí? Los transformamos industrialmente en nuestra planta de alimentos balanceados. Y depende de cómo sea nuestro modelo de fabricación de alimentos, es cómo se pueden llegar a modificar estos componentes, ¿sí? Con lo cual no es lo mismo la matriz nutricional de estos ingredientes que del ingrediente una vez elaborado. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Tenemos que hacer que el animal se lo coma y después todos estos nutrientes que vienen de los alimentos tienen que pasar a través del aparato digestivo y se tienen que absorber y pasar a sangre. Una vez que están en sangre, entran dentro del metabolismo intermedio de los animales para cumplir los diferentes roles que tienen asignado los nutrientes dentro del metabolismo intermedio, ¿sí? Nosotros nos vamos a focalizar en este aparato digestivo y qué es lo que está pasando en este aparato digestivo. Y para esto, como habíamos dicho, para hacer el primer traspaso de nutrientes, vamos a tomar como ejemplo los aminoácidos. Entonces, si nosotros tomamos un ejemplo de aparato digestivo donde tenemos el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí?, del animal, nosotros tenemos una primer porción en donde se hace la digestión de estos componentes nitrogenados, de estas proteínas, y tenemos un lugar en donde se realiza la absorción de esos nutrientes. Entonces, de acá, o sea, de los ingredientes de los alimentos, ¿sí?, se van digiriendo esos alimentos y en la medida que van pasando, se va achicando el tamaño de las moléculas y llega un momento en que esa molécula es lo suficientemente chica como para poder absorberse y pasar a sangre. Este es el modelo clásico de formulación de dietas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta las moléculas nitrogenadas, ¿sí?, en el alimento se mide nitrógeno, ¿sí?, y en las excretas también se mide nitrógeno. La diferencia entre el nitrógeno que absorben los animales y que no eliminan por materia fecal, a eso es lo que se llama digestibilidad. La digestibilidad de la proteína es cuánta de la proteína del alimento no aparece en materia fecal. ¿Qué va a pasar con esos componentes nitrogenados? Se van a absorber y se van a eliminar por orina, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos el aparato digestivo en el estómago y en la primera porción del intestino, en duodeno o yeyuno, se va a absorber
¿sí? Y en el ilion ciego, ¿sí? En la parte del intestino digestivo posterior, ¿sí? También algo se puede absorber, pero hay cierto intercambio y lo que no se absorbe se elimina por materia fecal. Entonces, ¿qué es lo que se absorbe? Nitrógenos, aminoácidos y péptidos que van a sangre y una vez que están en sangre pueden volver al intestino, como ser, por ejemplo, como enzimas, puede ir hacia tejidos, por ejemplo, para que crezca, pero de los mismos tejidos se pueden deshacer, ¿sí? Puede ir al metabolismo intermedio y por último se eliminan por orina, ¿sí? Pero también se pueden eliminar componentes nitrogenados por el aparato digestivo. Esto es básicamente lo que funciona dentro de lo que es el aparato digestivo. ¿Cómo se mide la proteína? Se mide a partir de este equipo que lo que hace es cuantifica la cantidad de nitrógeno, pero no nos dice cuál es la calidad de ese nitrógeno. Si lo vemos, y esto es solo como un ejemplo y vamos muy rápido, esa cuantificación de nitrógeno, este es el esquema sencillo de lo que es una proteína, ¿sí? Pero existen estos, perdón, una proteína, un aminoácido, cada uno de estos aminoácidos son diferentes, estos aminoácidos se juntan para generar cadenas de aminoácidos que son oligopéptidos y proteínas. Estas proteínas terminan siendo proteínas funcionales, ¿sí? Que podemos tener diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Que son sencillas, conjugadas, ¿sí? O nitrógeno no proteico, ¿sí? Y dentro de la proteína que está en el alimento, nosotros lo que podemos decir es que una parte se digiere, ¿sí? Que se absorbe, y lo que no se absorbe se va con las proteínas de las heces, ¿sí? Esta es la proteína digestible. La proteína digestible va a estar ponderada por el metabolismo nitrogenado, el metabolismo intermedio, que es para gastos de mantenimiento o recomposición del tejido de ese animal, y va a tener una proteína si este animal está produciendo algo, por ejemplo leche, va a estar sintetizando proteínas. Estas necesidades del animal, o sea, todo lo que no se deposita en un tejido, ¿sí? Se va a eliminar a través del metabolismo intermedio por la orina, ¿sí? Esto es lo que sucede básicamente con los componentes nitrogenados. Donde nosotros nos vamos a focalizar es qué es lo que pasa acá, que es de proteína del alimento hasta la proteína absorbible, porque estas son las pérdidas del nitrógeno por materia fecal. Entonces, ese nitrógeno en la materia fecal que habíamos dicho que se puede digerir y se puede absorber, también tiene una porción posterior, porque esto que se digiere o que no se digiere y no se absorbe puede ser fermentado en esta porción del intestino. ¿Y qué pasa si se fermentan los componentes nitrogenados en esta porción del intestino? Genera olor de la materia fecal, ¿sí? Gran parte del olor de la materia fecal está realizada por las fermentaciones en el tracto digestivo posterior de los componentes nitrogenados, ¿sí? Si lo vemos esquemáticamente, lo que está pasando es que este nitrógeno que viene del medio interno o del nitrógeno del alimento que no se digirió y se absorbió, son captadas por los microorganismos del tracto digestivo posterior y fermenta y hace que ese nitrógeno de la materia fecal sea nitrógeno de componentes, ¿sí? Nitrogenados, que son de nitrógenos volátiles que generan olor de la materia fecal. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Básicamente, con los hidratos de carbono en un modelo de nutrición clásica, ¿sí? Nosotros decimos que los hidratos de carbono son una fuente de energía y de textura para los alimentos extrusados. O sea, los alimentos extrusados básicamente confieren en la textura del alimento, o sea, esa expansión de la croqueta es lograda, ¿sí? Por una parte de esos hidratos de carbono que le dan esa textura especial, pero en una fórmula moderna de nutrición, básicamente son fuentes de energía y de textura, pero también de nutrientes funcionales sobre el aparato digestivo y el metabolismo intermedio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estos hidratos de carbono van a ser diferentes su funcionalidad en el aparato digestivo dependiendo de qué hidrato de carbono estemos hablando, ¿sí? Para esto
hay que colocarlos en el programa de formulación y cada una de las fuentes de hidratos de carbono que nosotros tengamos, tenemos que asignarle un valor nutricional de cada uno de esos hidratos de carbono. Entonces, de manera sencilla, la FAO cómo caracteriza esos hidratos de carbono como azúcares, ¿sí? Y oligosacáridos. Esto es en función de la cantidad de monosacáridos que tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos monosacáridos como la glucosa, la fructosa o la galactosa, ¿sí?, de la leche, donde son altamente digeridos en el intestino delgado. También tenemos disacáridos, o sea, azúcares que tienen dos monosacáridos, como ser la sacarosa y la lactosa, ¿sí?, o la maltosa, que son los más conocidos. La trealosa no es tan conocida, ¿sí?, donde fíjense que la digestibilidad en el intestino delgado de la sacarosa es alta, que es el azúcar común que consumimos, pero la lactosa dice que es mayormente digestible. Y la lactosa es digestible si el animal está produciendo lactasa. Por eso, en general, a un perro adulto que no produce lactasa, cuando nosotros le damos leche o algún subproducto lácteo, ¿sí?, en general le genera diarrea, porque le genera una disbacteriosis, porque esa lactosa, que no la puede digerir el animal, sirve de sustrato a las bacterias intestinales. Y lo mismo pasa con los oligosacáridos. Fíjense, por ejemplo, la maltodextrina, que sí son digestibles, o algunos tipos de otros oligosacáridos que no son digestibles, pero hay que ver qué pasa en el aparato digestivo posterior con esas materias primas, ¿sí? Y por último, los polisacáridos, donde tenemos básicamente el componente almidón, que lo separamos en amilosa y amilopectina, que son mayoritariamente digestibles, los almidones modificados y los almidones resistentes que no son digeribles, ¿sí?, que pasan a ser están dentro del componente fibra total del alimento, y nosotros podemos, a partir de un mal procesamiento del alimento, hacer que un almidón, por ejemplo, se transforme en un almidón resistente, ¿sí? Y por último, los polisacáridos no amiláceos, como las celulosas, las semicelulosas y las pectinas, ¿sí?, y algunos hidrocoloides, por ejemplo, como las gomas, que no son digestibles en el aparato digestivo. Todo esto viene del humano, ¿sí?, viene de conceptos de la FAO, pero se trata de asumir lo mismo para el aparato digestivo de nuestras mascotas, de perros y gatos. Entonces, si vamos a un concepto antiguo como ser el de fibra cruda, que es un concepto de 1860, de 1859 para ser más precisos, es un concepto donde tomaba que la fibra cruda, básicamente que es celulosa, hemicelulosas insolubles y lignina, ¿sí?, es la fracción del alimento que es insoluble en ácidos y álcalis. ¿Por qué? Porque allá por 1860 no se sabía del concepto de las enzimas. Entonces, ¿en qué se basaba esto? En un alimento determinado, hacer una solubilización en ácido, simulando lo que pasaba en el estómago, ¿sí? Entonces se perdía una parte del material, después esto se trataba con un álcali, tratando de simular lo que pasaba en el aparato digestivo posterior, y a partir de acá me quedaba un residuo, que eso era lo que se llamaba fibra cruda, ¿sí? O sea, tenía en cuenta solo lo que era la digestión, ¿sí? No tenía en cuenta ni lo que era la absorción ni la fermentación posterior. Entonces, en una concepción clásica, ¿sí?, cuando tenemos en cuenta solo la fibra cruda, tenemos en cuenta lo que es la digestión y la absorción, ¿sí? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros, allá por el año 2009, trabajamos con el concepto de fibra, ¿sí?, evaluamos diferentes alimentos con diferentes porcentajes de fibra cruda y evaluamos qué pasaba con la digestibilidad. Y veíamos, por ejemplo, que la digestibilidad del extracto etéreo, la digestibilidad de los lípidos era alta y prácticamente no se modificaba, pero la digestibilidad de la proteína y la digestibilidad de la materia seca, en la medida que se aumentaba la fibra cruda, la digestibilidad caía. ¿Y qué pasa si disminuye la digestibilidad de las proteínas y de la materia seca? Significa que si se digiere menos, que puede llegar más al tracto digestivo posterior, y eso puede llegar a hacer que
este alimento que es menos digerible pueda fermentar en el tracto digestivo posterior. Entonces, en una concepción moderna, aparte de la digestión y la absorción, nosotros tenemos en cuenta la fermentación que sucede en esta parte del aparato digestivo. Y entonces, teniendo en cuenta la absorción de esos hidratos de carbono, el almidón no se digiere en el estómago, se digiere y se absorbe en el intestino delgado. La fibra soluble que se degrada, ¿sí?, no se digiere y no se absorbe ni en el estómago ni en el intestino. Pero ¿qué pasa en el tracto digestivo posterior? Fermenta y me produce ácidos grasos volátiles, ¿sí? Especialmente, o sea, acético, butírico y propiónico, ¿sí? Pero el butirato, o sea, me sirve como pronutriente en esta parte del aparato digestivo, ¿sí? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, pero demasiada cantidad de fibra soluble degradable me va a generar muchísimos gases que me va a traer un disturbio digestivo. Y una fibra insoluble no degradable sería el concepto de fibra cruda, que esa sustancia dentro del alimento llega a la materia fecal sin alterarse. Entonces, fibra, los conceptos más modernos, que esto viene de rumiantes, ¿sí?, de Gehring y Van Suss, fibra detergente neutro, que es toda la pared celular de los vegetales, y fibra detergente ácido, que tiene el componente lignocelulosa en su componente. Y de acá, conceptos que nosotros traemos de la nutrición de humanos, como ser la fibra total, que es la cantidad de hidratos de carbono que no se absorben, ¿sí?, y la lignina que llegan al intestino grueso, o un concepto australiano y neozelandés que son los FODMAPs, ¿sí?, que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos fermentables y los polioles. Nosotros actualmente estamos tratando de formular con los FODMAP y estamos haciendo el desglose de cada uno de estos oligosacáridos y disacáridos para ver cómo se comportan en el aparato digestivo. Hoy día nosotros estamos trabajando en eso acá en Argentina. Y tenemos conceptos antiguos como ser fibra soluble y fibra insoluble, que se hace una técnica de laboratorio que es de solubilización en etanol, ¿sí?, que esto nos da una idea de cuánto se fermenta. O sea, se toma como que lo que se solubiliza en etanol probablemente fermente y lo que es insoluble en etanol posiblemente no fermente. Si bien no es totalmente así, son técnicas bastante sencillas de tener en el laboratorio. Y esto es para tratar de predecir justamente eso, o sea, cuáles son los hidratos de carbono o la fibra total que llega al tracto digestivo posterior y que puede fermentar o que no pueda fermentar. Estos son trabajos de Zubold y Reinhardt, que trabajaron en Europa con lo que era fisiología digestiva de perros y gatos respectivamente. ¿Sí? Entonces, si vamos a las estructuras químicas, ¿sí?, o sea, los almidones no está dentro de la fibra dietética, pero los almidones resistentes y la lignina es parte de la fibra insoluble, al igual que la celulosa y una parte de las semicelulosas, y la fibra soluble en la otra parte de la semicelulosa, los polisacáridos pécticos y otros polisacáridos. Entonces, cuando vamos a formular con esto, nosotros a cada una de las materias primas, por ejemplo, al trigo, al centeno, la cebada, que tomé estos ejemplos dentro de lo que son los granos, nosotros vemos que, por ejemplo, arabinosilanos, dentro de lo que es el trigo, el centeno, tienen más o menos la misma cantidad de arabinosilanos totales, pero de arabinosilanos solubles, ¿sí?, 3,4 contra 1,8, prácticamente el doble de arabinosilanos solubles, con lo cual, o sea, es probable que el centeno fermente más que el trigo, ¿sí? Y los betaglucanos, que son otro tipo de hidratos de carbono, fíjense cómo los acá son muy altos en la cebada y son muy bajos en el trigo del centeno. Toda esta es información disponible que uno debería incluirlo dentro del formulador para poder ajustar mucho mejor las dietas, ¿sí? Lo mismo pasa con la soja, donde nosotros tenemos, por ejemplo, de celulosa, tenemos 4,4 y si bien no se utiliza en la práctica diaria por un tema de coloración de la croqueta, el girasol tiene el doble
de celulosa que la soja, o por ejemplo de galactanos, ¿sí? Que la soja tiene 4,5 contra el poroto común que tiene un total de 26,2, ¿sí? O sea, la diferencia es abismal. Entonces, básicamente, y para simplificarlo, en la práctica uno trabaja con fuentes de fibras solubles e insolubles, las fuentes insolubles en maíz, sorgo, ¿sí? Paredes vegetales, girasol, los afrechos y afrechillos de los cereales, o sea, las cáscaras serían los salvados, las cáscaras de los cereales, o celulosa sintética, y los solubles, pulpa de remolacha, chicoria, la cáscara de soja, ¿sí? Porotos y arvejas, y fructooligosaccáridos, mananooligosaccáridos e inulinas, que tienen la ventaja de que son mucho más estables que estas materias primas, como vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la composición de oligosacáridos de porotos de soja de diferentes cultivares? Como nosotros vemos, estos son diferentes cultivares de soja, diferentes hidratos de carbono, ¿sí? Y lo que vemos es que para el mismo hidrato de carbono, dos cultivares diferentes tiene acá el doble de sucrosa, de lo que es rafinosa, fíjense, de 0,03 a 0,54, ¿sí? Estamos hablando de un 100%, un 1000%, ¿sí? Sería, o sea, son 10 veces más. O, por ejemplo, en el caso de la estaquiosa, que es un hidrato de carbono importante porque genera disbacteriosis, este cultivar prácticamente no tiene nada y este tiene 100 veces más, ¿sí? Entonces, el poroto de soja cambia mucho, mucho más si usamos un subproducto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que esta materia prima es ya muy variable, cuando hablamos de cómo se hace un pele de soja, básicamente por calor, presión y solvente se obtiene la harina de soja. Esta sería harina de soja Hypro. Y por el otro lado, previamente se sacó la cáscara. Y para generar el pele de soja o la soja Lowpro, se junta la soja Hypro con la cáscara de soja. Y acá se genera lo que es el pele de soja. Dependiendo de cuál sea la proporción de cada uno de estos ingredientes, va a ser la cantidad de proteína, pero también de polisacáridos que tengamos, porque habíamos dicho que los polisacáridos de la soja eran muy fermentecibles. Y acá tenemos diferentes componentes que hemos analizado en varias oportunidades, como lo que se llama cáscara, chauchas y zarandeo de soja, que todo esto va dentro de un expeller de soja o una harina de soja Lowpro. Entonces, pasa a ser importantísimo en nuestro control de calidad analizar la fracción fibrosa del componente soja si nosotros queremos nutrir muy bien el intestino de una mascota, ¿sí? Y fíjense que en componentes mucho más estables, estos se hacen con técnicas de fermentación, donde se colocan en tubitos, se ponen campanas y se ve cuánto es la tasa de fermentación máxima, cuál es la hora en la cual se genera esa fermentación y cuál es el volumen de gas producido, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos cuál es el que produce menos gas a través de la fermentación, 34,6, la fibra de trigo. Esto es salvado de trigo o afrechillo de trigo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que la fibra de trigo es una de las fibras menos fermentecibles, ¿sí? Y dentro de las más fermentecibles que tenemos los fructonas y la goma guar, ¿sí? Fíjense que los valores son altos, no son exactamente igual para todas las fuentes de goma guar y de fructanos, con lo cual al momento de incorporar un aditivo, nosotros tenemos que hacer una evaluación muy fuerte de nuestro proveedor para cerciorarnos que su materia prima sea estable y que sea constante en los parámetros que nos da de fermentación, ¿sí? Entonces, esta fibra, ¿sí?, son fermentadas y tienen una tasa y una cinética específica. Este es alguno de los trabajos que nosotros realizamos. Esto lo realizamos en el 2016, en donde nosotros lo que hacíamos era la fermentación in vitro a partir de inóculos de materia fecal de perros y de gatos, y veíamos cómo proliferaban, en cuánto tiempo proliferaban, y por ejemplo, esto es una cebada y esto es, por ejemplo, una avena,
en donde nosotros vemos que si bien la tasa máxima de fermentación es igual y el área bajo la curva es más o menos similar, un pico lo tenemos a las 3 horas y el otro lo tenemos a las 6 horas, con lo cual nosotros lo podemos manejar y vamos a tener diferentes tipos de disbacteriosis si utilizamos una u otra materia prima. Entonces, nosotros podemos usar diferentes subproductos para modular esa funcionalidad del tracto digestivo. Y para esto se pueden usar probióticos, o sea que son bacterias, que pueden ser lactobacilos, entero o streptococos o levaduras como son los Saccharomyces. Podemos usar prebióticos, que son algunos hidratos de carbono que son nutrientes de bacterias benéficas. Podemos usar simbióticos, que es la combinación de probióticos y prebióticos, y monoestimulantes, enzimas o aceites esenciales. Entonces, con esto, nosotros estamos trabajando sobre la funcionalidad del aparato digestivo dentro de los 3 componentes: el dietario, el de la microbiota y el de los animales. Con respecto a la dieta, ¿sí? Nosotros básicamente lo evaluamos con la materia fecal, y el aspecto de la materia fecal, en general, la normativa europea tiene 2 formas de evaluarlo, pero uno es una materia fecal muy seca y la 5 es muy mala o una diarrea acuosa, ¿sí? Entonces, en este ejemplo puntual, nosotros hicimos un ensayo con 2 niveles de ingesta, o sea, un mantenimiento, una dieta basal, o le damos de comer el doble a esos animales, y con 2 tratamientos, una dieta basal o una dieta basal más una enzima, ¿sí? Y lo que nosotros veíamos, esta eran las materias fecales 1, estas eran las materias fecales 2, la 3, la 4, y acá hay una materia fecal 5, ¿sí? Si nosotros teníamos una dieta basal o una dieta basal con el doble de consumo, ¿sí? Lo que nosotros veíamos es que si el animal consume más, la materia fecal se ablanda, ¿sí? Tanto sea si no tiene enzima como si tiene enzima. A mayor consumo de alimento, la materia fecal es más blanda. Pero ¿qué pasaba cuando comparábamos el tratamiento basal contra la enzima? Veíamos que en los 2 casos, o sea, en la dieta basal, o sea, consumiendo la cantidad que necesita para mantenerse, aumentaba, ¿sí?, la calidad de la materia fecal, o sea, se hacía más seca la materia fecal, e incluso si teníamos una sobrecarga por tener un consumo mayor, también el número mejoraba en la calidad de la materia fecal. Entonces, en ese ecosistema de tracto digestivo, nosotros tenemos el componente intestinal, el del alimento y la microbiota, y nosotros, para hacer experiencias, nosotros no lo hacemos sobre perros y gatos, sino que hacemos simulación, ¿sí?, en cortes intestinales, que hacemos histomorfometría en aves, ¿sí?, y vemos cómo se comportan los diferentes alimentos mediante cortes histológicos para ver la respuesta en intestino, que estas simulaciones las hacemos en pollos en crecimiento. Y así, por ejemplo, nosotros podemos ver células caliciformes, que son células que se van produciendo en el intestino como para que el intestino genere moco, ¿sí? Y ese moco genera, o sea, en este caso son acúmulos de moco, estas son las células caliciformes, y esto es un infiltrado inflamatorio adentro de una vellosidad intestinal. Todas estas respuestas las podemos evaluar histológicamente con alimentos de mascotas en aves. Este es un ensayo que se hizo acá cerquita en Uruguay, en donde a partir de un alimento básico se combinó con pulpa de citrus y de manzana y se evaluó los parámetros fecales y la digestibilidad de diferentes fracciones del alimento. Entonces, en cuanto a heces frescas, o sea, un alimento basal era 95,6 gramos por día de materia fecal, pero cuando se usó pulpa de citrus o pulpa de manzana, la cantidad de materia fecal aumentó muchísimo, ¿sí? El efecto fibra fue significativo. La materia seca de la materia fecal fue de 38 cuando estamos hablando de la dieta base,
y la materia seca disminuyó, o sea, las materias fecales fueron más grandes, o sea, de mayor volumen y mucho más húmedas. La defecación, la tasa de defecación, o sea, la frecuencia de defecación por día era en promedio con una dieta base de 1,17 veces por día y pasó a ser en promedio 1 vez con 8, también, o sea, altamente significativo. El pH en la materia fecal cayó. Esto me está indicando que tanto la pulpa de citrus como la pulpa de manzana me está generando una disbacteriosis. Y esa disbacteriosis lo que hace es me baja la digestibilidad, ¿sí?, de todas las fracciones. Por ejemplo, la proteína cruda de 86% de digestibilidad baja a 83 o 81,7, ¿sí?, siendo significativo para el efecto fibra, pero no es significativo si comparamos el citrus con la manzana. Que la pulpa de citrus y la pulpa de manzana sea mala para los alimentos, yo les diría que no. Lo que pasa es que no está especificada cómo es esta dieta basal, o sea, porque se hizo en función de la fibra cruda, ¿sí? Nosotros en nuestros trabajos, por ejemplo, trabajando con pulpa de remolacha, esto es un trabajo viejo, nosotros lo que hacemos es especificamos cuál es la base que tiene de fibra insoluble, que en este caso fue 1,1% de fibra insoluble, y una relación de fibra insoluble, fibra soluble de 1,5 a 1. Entonces lo que vemos es que la inclusión de diferentes porcentajes de pulpa de remolacha, esto es categoría menos de 3 de materia fecal, o sea, son las materias fecales mejores, o sea, más secas, y de las categorías de más de 3 son las categorías malas, vemos que si tenemos una relación de 1,5 a 1 de fibra insoluble, fibra soluble, y una cantidad de fibra insoluble de 1,1, la cantidad de excretas malas son bastantes. Y en la medida que vamos incorporando pulpa de remolacha a 50 o 60 kilos por tonelada, logramos la mejor calidad de materia fecal, pero cuando nos excedemos en pulpa de remolacha, también la calidad de las materias fecales disminuye, ¿sí? Y trabajando, estos son datos de cascarilla de soja del año 2018, lo que hicimos con diferentes niveles de fibra insoluble y relación fibra insoluble-fibra soluble, ¿sí? Trabajamos con incorporación de diferentes porcentajes de pulpa de cáscara de soja y veíamos que con una dieta base con un 1% de cáscara de soja tenía peor materia fecal que con 2% de cáscara de soja, pero a partir de ahí la calidad de la materia fecal caía. Pero cuando cambiábamos y nosotros usábamos una relación con la misma cantidad de fibra insoluble, cambiamos la relación fibra insoluble, fibra soluble, en la medida que le agregábamos cascarilla de soja, la materia fecal se empeoraba. Y si nosotros usamos alta cantidad de fibra insoluble, ¿sí?, con una relación baja de fibra insoluble, fibra soluble, en la medida que le aumentamos la cantidad de cáscara de soja, la calidad de la materia fecal aumenta. Con lo cual, nosotros sugerimos que las fibras hay que formularlas en función de fibra insoluble y relación fibra insoluble-soluble para lograr la mejor respuesta. Bien, este trabajo está acá porque me llamó la atención porque es de 1936 y es de acá de Argentina, de la Universidad de Córdoba, y ya estaban trabajando con regímenes de carne y de pan francés y qué era lo que pasaba, ¿sí?, en el aparato digestivo de los perros con diferentes nutrientes. Realmente un hallazgo histórico, ¿sí? Cuando hablamos de componente microbiota, nosotros lo que tenemos que decir es que a lo largo del aparato digestivo hay diferentes bacterias en diferentes partes del aparato digestivo, y en el intestino grueso tenemos un predominio de ciertos grupos bacterianos, por ejemplo, Escherichia coli, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridios y Lactobacilos, y que cuando nosotros le damos dietas con celulosa, pulpa de remolacha, celulosa o diferentes proporciones de celulosa, fructooligosacáridos y pared de levaduras, nosotros hacemos proliferar diferentes tipos bacterianos. Entonces, si nosotros queremos mayor cantidad de un tipo bacteriano, nosotros le tenemos que dar cierto nivel de nutrientes. Esto es para formular. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos formular,
para favorecer, por ejemplo, el crecimiento de los lactobacilos, ¿sí? O para disminuir, por ejemplo, la población de clostridiosis o de Escherichia coli, ¿sí? Y esto significa que los podemos combinar, esos diferentes polisacáridos, para generar la mejor respuesta al menor costo. ¿Y qué es lo que pasa? Cada uno de estos microorganismos que tenemos acá o pueden mejorar la digestión o pueden, por ejemplo, sintetizar vitaminas, pero también pueden generar descarboxilación o desaminación, por ejemplo, como los clostridios que yo le nombré recién, y generar amonio, ¿sí? O generar hidrógenos, componentes nitrogenados o de sulfitos, que generan olor y flatulencia. Entonces, nosotros tenemos que formular esto para tratar de generar la mejor flora microbiana adentro del tracto digestivo posterior. Y como ustedes ven acá en la enfermedad de Crohn en humanos o colitis ulcerativas que pasa en perros o gatos, las diferentes bacterias disminuyen o aumentan, ¿sí?, en las mascotas exactamente igual que en los humanos. Con lo cual, si ustedes no cuentan con datos de cómo se comporta en humanos, o sea, tómenlo de los trabajos que hay muchos publicados, ¿sí?, en fisiología digestiva del humano. Y como ustedes ven aquí, o sea, estos son perros que tienen inflamación intestinal o dietas controles, ¿sí? Ustedes ven que las espiroquetas desaparecen cuando tienen inflamación intestinal, los bacteroidetes disminuyen cuando hay inflamación intestinal y los firmicutes, ¿sí?, aumentan. Entonces, si nosotros podemos modular esta flora bacteriana, nosotros podemos revertir una inflamación intestinal y poder volver a causas fisiológicas normales de los animales. Y por último, el componente animal, ¿sí? Ya habíamos hablado de lo que pasaba en el metabolismo de los animales, ahora vamos a focalizarnos en qué es lo que pasa en el aparato digestivo de los animales. Todos los animales digieren igual. Esto es digestible de la materia seca, digestible de la materia orgánica, cantidad de excretas cada 100 gramos de materia seca ingerida y número de defecaciones. Y este es un ensayo que hicimos allá por el año 2009 en la experimental nuestra de perros grandes versus perros chicos. Y como vemos, la digestibilidad de todas las fracciones es mayor en los perros grandes, de 83,27 contra 82, o sea, digiere 1,25 más de la materia seca, digiere más la materia orgánica, pero ¿qué pasa con la cantidad de excretas? Por cada 100 gramos de materia seca ingerida, ¿sí?, igualando la cantidad de materia seca, porque este animal, obviamente un beagle va a comer menos que un labrador, ¿sí?, la cantidad de excretas de este perro es mucho mayor que este chico asumiendo, o sea, una dieta para mantenimiento. Y fíjense que el número de defecaciones con este ensayo, con un alimento estándar, ¿sí?, teníamos 2,1 defecaciones por día contra 2,6, con lo cual, si nosotros tenemos que formular dietas para perros chicos, nosotros tenemos que hacer alimentos de alta digestibilidad, pero que no lleven a la constipación. En cambio, para perros grandes, nosotros podemos darnos el lujo de trabajar con digestibilidades más bajas, pero tenemos que modular la fermentación intestinal para que no nos genere una calidad de materia fecal peor, ¿sí? Entonces, así se generan los diferentes segmentos de alimentos, como ser los super premium, premium, estándar o económicos, en función básicamente de la calidad de la materia fecal, ¿sí?, y los perfiles nutricionales que la generan. También de los tamaños de los perros, desde muy pequeños, ¿sí?, o mini toys, hasta los perros muy grandes o gigantes. Podemos hacer dietas por edad. Hay empresas que hacen hoy día ya alimentos por raza y por estilo de vida, o sea, si son animales indoor o de trabajo. De sensibilidad específica, por ejemplo, si tienen alguna sensibilidad específica, tanto sea de piel, gastrointestinal, hepático, o dietas prescriptas, por ejemplo, como para una obesidad, ¿sí?
Sin embargo, SENASA o las autoridades sanitarias de los diferentes países hablan de alimento completo y balanceado, ¿sí? Y tenemos características que cada uno le puede poner, ¿sí?, a su alimento como un claim nutricional. Entonces, en un esquema básico nutricional, ¿sí?, nosotros tenemos la ingesta de alimento y la salida de la materia fecal, ¿sí?, lo que es la ingestión y la excreción. Tenemos la digestión y absorción, pero tenemos que tener en cuenta la fermentación y absorción de componentes si queremos tener el mejor producto teniendo en cuenta el tránsito gastrointestinal de los animales. Entonces, de matrices de ingredientes básicas y de requerimientos básicos, tenemos que pasar a un programa de formulación en el cual le carguemos todos los componentes. Para esto está la bibliografía, solo hay que animarse, cargarlo y empezar a trabajar. Y básicamente les vamos a dar cómo estamos trabajando nosotros hoy. O sea, con aminoácidos digestibles en aportes estamos trabajando con aportes bibliográficos y requerimientos de bibliografía, pero lo ajustamos a nuestros procesos de digestibilidad generados en cada una de las plantas. El nitrógeno no digestible fermentable lo hacemos a partir de bibliografía o de algunos análisis específicos, y los requerimientos en base principalmente bibliográfico de simulación matemática. El término energía o energía metabolizable en intestino y energía metabolizable, estamos trabajando los aportes con modelos de predicción y los requerimientos por modelos matemáticos de cálculo de requerimientos de energía para cada una de las funciones que tienen. El calor de disbiosis es la diferencia entre la energía en intestino y la energía fermentable, ¿sí? Es el calor que se genera por la fermentación. ¿Sí? Los aportes los calculamos por diferencia y los requerimientos por simulación de qué es lo que pasa en el intestino cuando nosotros modificamos las bacterias, el alimento o el medio interno del animal, y hacemos ajuste por elaboración. ¿Y dónde hacemos el ajuste de elaboración? Básicamente con análisis y control de calidad. Y por último, las fibras fermentecibles y no fermentecibles, que los tomamos los aportes de la bibliografía y los requerimientos de, básicamente hoy, de simulación. Antes lo hacíamos con unos modelitos más sencillos de predicción. Y tratamos de trabajar en nuestro programa de formulación con nutrientes disponibles y matriz completa tanto de aportes como de requerimientos. A manera de conclusión, cuando nosotros hablamos de alimentación versus nutrición, nosotros, si vamos a alimentar, significa que vamos a dar de comer, ¿sí? O sea que vamos a mezclar diferentes ingredientes para dar de comer a nuestros animales. Si tenemos que nutrirlo, tenemos que aportar los compuestos químicos esenciales o sus precursores y la energía para cubrir todas las necesidades del animal en su ambiente, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que balancear estas dietas para poder nutrirlos. Y justamente para poder llegar a todas las células del animal con los nutrientes del alimento, tenemos que pasar indefectiblemente por el aparato digestivo. Por lo tanto, yo les sugiero tener en cuenta ese ecosistema fisiológico, porque realmente con matrices completas de ingredientes y los aditivos justos y necesarios, nosotros podemos llegar a modular esto para tener la mejor respuesta productiva para nuestro alimento en nuestras plantas. Entonces, con esto damos por concluida la charla. Les agradezco muchísimo la atención y espero las preguntas por mail, que ya acá está mi correo electrónico. Igualmente se los van a hacer llegar los coordinadores del evento para que podamos evacuar todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias por todo.